todos, gracias por estar presentes y gracias por acompañarnos en un evento que tanto para el Instituto Aspen, Instituto de México, como para la Feria Internacional del Libro es muy importante. Quiero en principio agradecer a la Feria Internacional del Libro, a sus organizadores, el habernos invitado, el haber organizado este evento y sobre todo felicitarlos por su interés en el tema del sistema de justicia en México. Tenemos hoy con nosotros a grandes expositores, reconocidos expositores en la materia. La relevancia de este ejercicio que realizó el Instituto Aspen de México tiene que ver con la conformación de un grupo de 57 juristas mexicanos a lo largo y ancho del territorio nacional para primero diagnosticar los problemas más delicados en materia de justicia en México y luego proponer soluciones para que idealmente se conviertan en iniciativas y en reformas legales. Ya el pasado 23 de noviembre presentamos ante el Senado de la República, ante el senador Ricardo Monreal Ávila y la presidenta de la mesa directiva, la senadora Olga Sánchez Cordero, este trabajo que fue muy bien recibido y pueden consultarlo en nuestro canal de YouTube, en donde podrán conocer este evento. Antes de iniciar con este ejercicio, brevemente, y le pido a Rodrigo, no, aquí está, brevemente les voy a leer el currículum de quienes nos acompañan el día de hoy. El doctor Máximo Carvajal Contreras, quien ha sido del director del proyecto de reforma al sistema de justicia en México, al que me he referido, es originario de Pichucalco, Chiapas, obtuvo el título del Liceo de Derecho, especialidad en Finanzas Públicas, maestría en Derecho y doctorado en Derecho por la UNAM, con la medalla Gavino Barreda, por ser el promedio más alto de su generación. En su momento obtuvo 10 sólido en la carrera, yo obtuve 9.98, y en todos los grados académicos superiores ha obtenido mención honorífica magna cum laude. Es profesor de carrera titular C en Derecho Aduanero y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la UNAM, también en Legislación Aduanera, Derecho Comunitario, Legislación de Comercio Exterior, y cuenta con más de 50 años de ejercicio docente, 589 distinciones, 72 medallas, 57 nombramientos de huésped distinguido, 5 doctorados honoris causa, 3 de profesor honorario, otorgados por instituciones nacionales y extranjeras. 6 instituciones impusieron su nombre en bibliotecas, salones y edificios. 2 universidades editaron un libro en su honor. Ha participado en 285 congresos, dictado 309 conferencias en América, Europa y Asia. Autor de 2 libros, 65 prólogos, 17 cargos en diversas dependencias. Presidente de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho, Institutos de Investigación Jurídica, de la Asociación de Facultades, presidente de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina, la AFEIDA, la C. Presidente fundador del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, presidente fundador del Instituto Internacional de Acreditación de Derecho, AC, entre otras muchas responsabilidades, entre las que yo destacaría el haber sido director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México durante 8 años.
Y tenemos también con nosotros al embajador Eduardo Ibarrola Nicolín, embajador eminente de México y secretario técnico del proyecto de reforma al sistema de justicia en México promovido por Aspen Institute, al que me he referido. El embajador Ibarrola es abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, maestro en Sociología Política por la Universidad de Londres, la London School of Economics, embajador eminente del Servicio Exterior Mexicano en retiro, profesor de Derecho Internacional Público y Privado en la Universidad Americana y en la Universidad Panamericana en la actualidad, profesor de Teoría General del Estado en la Escuela Libre de Derecho. Anteriormente fue embajador en Países Bajos, representante permanente de México ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, ante la Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional, Corte Permanente de Arbitraje, Conferencia de la Haya en Derecho Internacional Privado y Fondo Común de Productos Básicos. Embajador también de México en Guatemala, jefe de Cancillería en la Embajada de México en Washington, D.C., cónsul general de México en Houston, cónsul alterno del Consulado General de México en Los Ángeles, subprocurador general de la República en materia jurídica y asuntos internacionales, representante permanente ante la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de las Drogas de la OEA, subprocurador jurídico de Política Criminal y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior y Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, prestó también servicio al Instituto Nacional de Bellas Artes, la Secretaría de Educación Pública, en el Combinado Industrial de Ciudad Sagún y la Secretaría de Patrimonio Nacional. Es decir, ha sido su carrera brillante, además participó en su momento como abogado en la firma internacional de Baker & McKenzie. Como podrán ver, el currículum de ambos es vasto y además en diversas ramas del conocimiento del derecho, y por ello el Instituto Aspen decidió convocarlos para pedirles que nos apoyaran a conformar este grupo de 57 juristas que conformaron 12 grupos de trabajo y que han producido este diagnóstico y esta propuesta de soluciones que ojalá ayude a promover, a resolver la problemática que estamos viendo a nivel nacional. Para empezar con este diálogo, y para que ustedes lo conozcan, para fijar un poco el piso de donde vamos a partir, pues primero hay que entender la problemática que vive nuestro país. No sé si estoy seguro que algunos de ustedes lo conocen, pero para aquellos que no lo conozcan, México tiene 5 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo en este momento. Las 10 están en Latinoamérica, 5 están en México, y ciudades peligrosas significa número de homicidios por cada 100,000 habitantes. No es que México sea el país más pobre del mundo, Latinoamérica tampoco es la región más pobre del mundo, y sin embargo sí es la región con mayores crímenes de alto impacto, específicamente homicidios. Tenemos 30,000 muertes, más de 30,000 muertes, como consecuencia del crimen organizado al año. Si ustedes consultan los buscadores en inglés y le ponen países en guerra actualmente, México aparece como uno de los 10 países en guerra. Es un debate de si vivimos en guerra o no desde el punto de vista técnico-jurídico, pero diversas páginas importantes a nivel internacional señala a México como uno de los 10 lugares en el mundo, de los 10 países en el mundo en guerra. Más de 30,000 muertes al año como consecuencia del crimen organizado es un dato que debe de preocuparnos.
por otro lado, las ediciones más serias en análisis de estados de derecho nos califican actualmente el lugar número 103 de 128, es decir, el lugar número 127 lo ubica el Congo belga, el 128 Venezuela, México ya está en el 103, cuando en población, en Producto Interno Bruto, etcétera, en litorales, pues estamos en uno de los primeros 13 lugares. ¿Por qué deberíamos estar en el lugar 103 del mundo en materia de Estado de Derecho? ¿Por qué deberíamos estar dentro de las 5 ciudades más peligrosas del mundo? Y luego hemos caído también de manera muy importante en los índices de país como destino de inversión. En algunas estadísticas ya hemos caído a lugares en donde ya ni siquiera nos califican. Es decir, ¿qué se considera para calificar a los países? Se considera para calificar a los países qué tan rápidos son los trámites para establecerse en el país, la certidumbre jurídica, el sistema de administración de justicia, la corrupción. Es decir, todos estos puntos se van sumando y da un resultado. Y México en algún momento llegó a estar en los lugares entre el 30 y 40, y ahora en algunas estadísticas aparecemos en el lugar 64 o 65, y en otras ya ni siquiera aparecemos en la estadística. Entonces, ¿qué sucede cuando el inversionista nacional o extranjero quiere invertir en algún país y en México se enfrenta a estos datos? ¿Tienen algún impacto o no? Estos son o sea, es decir, estamos fijando el terreno de discusión. Entonces quisiera iniciar por preguntarle al doctor Máximo Carvajal Contreras, doctor, ¿cuál en el origen de este estudio, cómo surge, cuál es la problemática identificada por los 57 juristas para diagnosticar y luego proponer? Muchas gracias, maestro Luis Gerardo del Valle. Saludo desde luego a mi colega y amigo, el embajador y doctor Eduardo Ibarrola Nicolín. De igual manera, sentado ahí en la primera fila, al director general de ASPEN, el señor embajador don Enrique Berruga. Igualmente a dos de los compañeros que participaron en los grupos de trabajo, que son de aquí del estado de Jalisco, el doctor Rodolfo Chávez de los Ríos y el doctor Rogelio Barba. Me da inmenso gusto ver este salón pletórico de gente joven. Intuyo que la mayoría de ustedes deben de ser estudiantes de alguna disciplina afín al derecho, ciencias sociales, ciencias humanistas, y qué bueno que la juventud se preocupe y ocupe por los problemas más álgidos que tiene nuestro país. Contestando a la respuesta del maestro Luis Gerardo del Valle Torres, permítame primero decir algunas de las características que tiene la institución ASPE, el Instituto ASPEN de México, para que ustedes se familiaricen con esta institución que tiene varios capítulos en más de 20 países del mundo y que tiene 60 años de venir trabajando. Es una asociación, desde luego, civil, que se encarga en nuestro país de promover la cultura democrática, la participación ciudadana, impulsando a una sociedad más participativa, abierta y tolerante.
Asimismo, se encarga de estudiar y analizar cómo proponer alternativas de solución a los principales problemas que aquejan a México. En cumplimiento de ese objetivo es que los grupos de trabajo y los 57 juristas y 12 relatores hicieron un trabajo extraordinario. También dentro de esta temática, como objetivos esenciales de ASPEN, se encuentra la necesidad de crear estos grupos de trabajo para abordar temas álgidos y no solamente diagnosticarlos, sino encontrar soluciones a dichos problemas. Me voy a permitir, para un mejor conocimiento, y perdón si me voy a extender un poco en la contestación porque es muy amplia, se formaron esos 12 grupos de trabajo y vean ustedes la temática tan importante que cada grupo tuvo. Temática que refleja el ingente problema que tiene México de mejorar su sistema de justicia y su Estado de Derecho. El primer grupo trató sobre administración de justicia federal. Antes de abordar los grupos, querido doctor, quisiera preguntarle al embajador Ibarrola, para entonces abordar estas soluciones, de acuerdo a la experiencia de este ejercicio, o sea, este es un problema que no surge sin duda en el actual gobierno, o sea, el actual gobierno hereda esta problemática. Y podríamos decir que también el gobierno anterior la heredó y el gobierno anterior la heredó. O sea, es decir, ¿desde dónde surge la problemática? La pregunta es, ¿desde dónde surge? ¿Se ha acentuado o no se ha acentuado? ¿Ha sido un problema cíclico? O sea, si lo vemos desde el punto de vista histórico, ¿qué es lo que ha sucedido? Gracias, Luis Gerardo. Bueno, antes de dar respuesta a la importante pregunta que realizas, yo quiero agradecer la invitación de la prestigiada FIL aquí en la hermosa ciudad de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro, por habernos invitado, y desde luego agradecerle al Instituto ASPEN el haberme invitado a participar en este proyecto tan importante de reforma al sistema de justicia en México, que, como ya señaló mi amigo, colega, el doctor Carvajal, pues fue integrado por varios grupos de juristas, de maestros universitarios, de personas con una gran experiencia en el campo del derecho y de la seguridad pública y de la procuración de justicia, de la administración de justicia, y que fueron grupos de trabajo en donde cada uno de los integrantes libremente expuso lo que consideraba pudieran ser las soluciones a la problemática que México está enfrentando en el campo de la justicia, en el campo del Estado de Derecho. Y desde luego, pues ya el doctor Carvajal platicará específicamente de estas cuestiones, pero para mí fue una experiencia muy interesante porque realmente, como abogado, yo egresé de la Escuela de Derecho en 1975. La inmensa mayoría de ustedes no había nacido, pero ya teníamos estos problemas que estamos hablando de justicia, de Estado de Derecho en general. Y yo tuve el encargo, muy importante, por cierto, en aquella época. La Procuraduría de la Ciudad de México era una institución federal todavía, era el Distrito Federal, y yo tuve bajo mi responsabilidad el manejo de las estadísticas delictivas, que nada más eran estadísticas de las denuncias formuladas. 1995, les estoy hablando unos años después, y eran nada más las denuncias presentadas. Nosotros no medíamos la cifra negra del delito, que es la cifra de los delitos que no se denuncian ante la autoridad. Y en aquella época, maestro del Valle, nos dábamos cuenta que prácticamente seguíamos o teníamos
una impunidad del 96%, porque ese 96% de delitos se medio investigaban, se mal investigaban, estaba la institución abrumada de trabajo, y todo esto hace tantos años nos obligaba a pensar, a reflexionar acerca de cuál era la problemática, si la problemática era el procedimiento penal, si la problemática era la barandilla del Ministerio Público, donde muchas de las víctimas del delito, esa parte olvidada del sistema penal, a veces le hacían perder 12 horas para denunciar el robo de un automóvil y cuestiones por el estilo. Entonces, el problema que tiene México de Estado de Derecho es un problema muy añejo. Los historiadores incluso consideran que aquella institución en la colonia española, en la Nueva España, de la obedézcase pero no se cumple, que mandaban leyes desde España pero que eran incumplibles en América, pues viene un poco esa especie como de falta de respeto que muchas veces los mexicanos tenemos hacia la ley, y eso es muy grave. Uno de los aspectos más graves que vivimos, y llevamos mucho tiempo con ello, es esa falta de respeto a la ley, porque si no respetamos las reglas del juego para vivir en sociedad, pues ya no respetamos absolutamente nada. Hace un momento, para cruzar a la FIL, con esto termino, una amable policía trata de detener el tránsito para que cruzáramos los peatones por la cebra, y no, pasó un automóvil a toda velocidad. Sucede en todos lados, no solo en Guadalajara, también en México, pero la gente realmente viola la ley y no le pasa nada, no sucede nada. Entonces llevamos, yo diría, desde que tengo uso de memoria, con esta problemática. Pues me parece que estamos centrando muy bien el tema sujeto a discusión, y acá existe, como lo planteaba el embajador Ibarrola, doctor Carvajal, un tema en donde parece que México ha vivido en una cultura de incumplimiento. Ya antes de abordar cada uno de los grupos de trabajo y las soluciones que se propusieron por cada uno, que las conoce usted mejor que, posiblemente mejor que nadie, la pregunta es, como por el conocimiento que tiene usted de las conclusiones de este proyecto, ¿cuál sería el diagnóstico de la problemática que estamos viviendo? Dice el embajador Ibarrola, esto probablemente viene desde la colonia, viene desde antes, se ha incrementado, es cíclico. O sea, ¿dónde está el problema? Porque esto es como cuando vamos al médico, ¿no? Primero hay que diagnosticar, el médico tiene que diagnosticar qué enfermedad tenemos para entonces aplicar la medicina correcta. Aquí, ¿cuál es la enfermedad? Bueno, la enfermedad es muy compleja, desde luego, porque tiene muchas aristas. Tenemos problemas graves de falta de seguridad, esto es indiscutible. Tenemos problemas de no denunciar los ilícitos que se cometen. El 92.5% de los ilícitos no se denuncian. Y de los que sí se denuncian, aproximadamente al año hay 2 millones de ilícitos denunciados, sin contar lo que decía mi amigo Ibarrola, la cifra negra, que son aquellos ilícitos que la gente no denuncia ante las autoridades correspondientes. De los que sí se denuncian, que son 2 millones al año aproximadamente, y estos números también quiero aclarar, tienen varios años que se repiten. No es un problema actual, es un problema que venimos desde luego heredando. No me iría hasta la colonia. La referencia del doctor Ibarrola es en relación al no acatamiento de las leyes, porque desde luego los ilícitos que habían en la colonia y en el México independiente y en el México de la Revolución, pues nomás para poner un ejemplo, los salteadores de caminos y el abigeato
2 delitos que ofendían gravemente a la sociedad en la época del Porfiriato y en la época de la Revolución, estaban hasta tipificados en la Constitución. Desde luego, ahora no se asaltan diligencias, ahora se asaltan y se roban camiones completos con mercancía en todo el sistema vial de nuestro país. Entonces, todas las proporciones debidas, esa cultura de la ilegalidad sí es una cultura que venimos arrastrando desde remotísimos tiempos. Vale la pena, en lo que estaba yo mencionando, de los 2 millones de delitos, solamente 160,000 llegan a ser procesados a los tribunales, y de esos 160,000, el 50% aproximado llevan un proceso. Y ahí perdemos la cifra de esos 60,000, cuántos son condenados y cuántos pueden ser inocentes que están purgando por un delito que no cometieron. No sé si contesté su pregunta. Por supuesto. Ahora, siguiendo con este tema, y comentaba usted algo muy importante, decía usted 95% de los delitos no son perseguidos, pero por otro lado, uno de los resultados que surgió de este análisis es que 95% de los conflictos que existen en el país se resuelven fuera de los tribunales y no necesariamente a través de medios alternativos de solución de controversias. Entonces, aquí el tema, por otro lado, decimos, no es que la gente debería acudir más a los tribunales, pero por ejemplo, uno de los resultados hablaba, me parece que tenemos actualmente en toda la República 297 tribunales colegiados en total, y la estadística indicaba que resuelven 1.300.000 casos al año, es decir, los tribunales ya están rebasados. Entonces, la pregunta desde esta perspectiva, porque queremos promover que la gente o acuda a las instancias oficiales, y luego las instancias oficiales están rebasadas. ¿Cuál sería la solución a esto, embajador? Bueno, una de las muy interesantes conclusiones de los grupos de trabajo fue que la sociedad mexicana es altamente litigiosa. Es decir, acudimos para todo a un pleito judicial o intentamos hacerlo. Entonces, las recomendaciones que surgieron de uno de estos grupos de trabajo era buscar la forma en que los conflictos entre particulares se resuelvan de manera extrajudicial, mediante sistemas como la negociación, la mediación, pudiera ser la conciliación, desde luego, el arbitraje, pero no llegar necesariamente al sistema, al aparato de justicia, que además está saturado. O sea, realmente no es que los jueces, los ministerios públicos no quieran resolver los asuntos, sino que están saturados con las cifras de delitos que han comentado tanto el maestro del Valle, mi colega Máximo Carvajal. No hay sistema que pueda con esas cifras. Entonces hay que buscar todo este andamiaje de mecanismos alternativos de solución de controversias para evitar que eso se judicialice. Pero por otro lado, hay una gran cantidad de conflictos sociales que debieran poderse resolver de una manera rápida, eficaz, veloz, oral, como son, por ejemplo, los pleitos entre los vecinos, los pleitos entre quién no ha vivido problemas dentro de un condominio, con el condominio que no paga los gastos de mantenimiento del condominio, y eso genera una problemática tremenda, y cómo se logra cobrar esa cuenta del condominio es verdaderamente una pesadilla. Entonces, buscar fórmulas de justicia cívica rápida que resuelvan los problemas de los particulares para evitar que los particulares se hagan justicia por su propia mano o lleguemos a cuestiones tan graves como el linchamiento. Excelente.
Y basado en esto que comenta el embajador Ibarrola, doctor Carvajal, siendo usted una de las autoridades en México en materia de derechos humanos, hay hoy esta percepción de la gente hasta cierto punto, no diría la gente, de algunos grupos, de que los derechos humanos han sido enemigos de la persecución de los delitos y de la aplicación de justicia. Entonces, de alguna manera se dice, no, si el delincuente, y además se refiere a aquellos que están siendo procesados como delincuentes, no se puede calificar a alguien como delincuente hasta que no ha sido sentenciado, pero entonces dicen, no, es que todos aquellos delincuentes que son declarados inocentes es porque las fiscalías, las procuradurías armaron mal las carpetas de investigación antes las averiguaciones previas, o porque los jueces se corrompieron, o porque los jueces no están conscientes de su responsabilidad y de la importancia de sancionar el delito. Pero entonces están por un lado los derechos humanos, por otro lado está pues la eficacia en la persecución de los delitos. ¿Cómo llegar a un equilibrio al respecto? Porque así como puede haber corrupción para que alguien que es culpable sea declarado inocente, también hay corrupción para que alguien que es inocente le sea fabricado, pero literalmente fabricado de la nada, un delito. Entonces, la pregunta para usted es, ¿cómo llegamos a ese equilibrio, siendo usted uno de los expertos con los que contamos a nivel nacional? Gracias, maestro del Valle. En primer lugar, al inicio mencionaste que algunas autoridades dicen que el crimen ha sido favorecido por los derechos humanos. Desde luego que yo pienso que esa es una gran falacia y una excusa que encuentran las autoridades que están encargadas de la prevención y de la persecución de los delitos. Lo que pasa es que una práctica que todavía no se ha desterrado totalmente en nuestro país, y es una práctica de miles de años, que es el tormento. Entonces, el tormento es la negación total de la dignidad de un ser humano. Es inadmisible, desde luego. Y desgraciadamente nuestros cuerpos de investigación han seguido este sistema como un método para arrancar las confesiones a un presunto responsable. Y ante este tormento, Ibarrola, tú y yo nos declaramos desde luego culpables en ese momento. Yo lo maté, yo robé, ¿sí? Entonces los derechos humanos efectivamente están contra estas prácticas y creo que se ha llegado a arreglar un poco, un tanto cuanto esta situación. Ahora bien, ¿qué nos falta para que realmente tengamos buenas investigaciones en cualquiera de los ilícitos? Tener ministerios públicos bien capacitados, tener policía, el policía científicamente preparado, tener buenos laboratorios de peritajes y tenerlos en la mayor parte de la República Mexicana. Es increíble que solamente 10 ciudades en México tengan servicios periciales. Desde luego, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía ahora también de la Ciudad de México. Jalisco tiene un muy buen laboratorio pericial, fíjense, y muy buenos peritos. Monterrey, pero estoy hablando de 4 de las ciudades, bueno, la autoridad federal desde luego, y 3 de las ciudades más importantes de nuestro país. Necesitamos entonces tecnificar,
profesionalizar a nuestros cuerpos de seguridad, tenemos que hacer policías eficientes. Tenemos, y esto probablemente a algunas gentes no le va a gustar, tenemos que volver a los cuarteles a nuestro honorabilísimo ejército mexicano. La mentalidad de esos patriotas es defender la soberanía fundamentalmente ante una agresión exterior y se han convertido afortunadamente como apoyadores ante calamidades en nuestro país, con el DN3, por ejemplo. Pero su misión no es la policíaca. Claro, están resolviendo, y no es culpa, como lo decía Luis Gerardo al inicio de la charla, no es culpa de estos 3 años de sexenio. Sabemos que desde la época del presidente Calderón, él utilizó como una forma de combatir al crimen organizado a los elementos del Ejército Nacional. ¿Por qué? Porque no tenemos una policía eficiente. Pero mientras tengamos sustitutos, que pueden ser buenos o no, no vamos a lograr el objetivo de tener realmente una policía científica, de tener realmente el policía de proximidad y que ellos obren con conocimientos de causa y teniendo, desde luego, una muy buena capacitación. Muchas gracias, querido doctor. Y de aquí surge una pregunta que quisiera hacerte a ti, embajador Ibarrola, como consecuencia de los 20 años que tienes impartiendo la Cátedra de Teoría del Estado en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Y la pregunta es, hoy, no es hoy, a lo largo de la historia se ha hablado qué es más importante, la aplicación de la justicia o la aplicación del derecho, y en dónde, o sea, qué es más importante y en qué se deben de enfocar los tribunales y los organismos de procuración de justicia. Y la pregunta es, ¿hacia dónde debemos de ir como Estado de Derecho? Es una pregunta sumamente filosófica, pero muy interesante porque, curiosamente, cuando yo era estudiante, algún profesor por ahí decía que lo importante en la sociedad era tener buenos jueces, no tener buenas leyes. Que es mejor tener buenos jueces a tener buenas leyes. Y evidentemente el punto de partida es que no necesariamente lo que está en la ley es la justicia o es justo. Y tenemos ejemplos históricos, y no solamente en México, en muchísimos lugares del planeta y en muchísimas épocas históricas se han dado casos de leyes totalmente injustas, violatorias de no solamente los derechos humanos, de la dignidad humana. No me voy muy lejos, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo. Pero ciertamente tampoco los particulares podemos dejar de cumplir con la ley porque la consideramos injusta. Hay que impugnarla, hay que ampararnos, hay que buscar remedios, pero tampoco podemos llegar al extremo de decir yo no cumplo con esta ley porque me parece injusta, esta sí, esta no, porque pasa lo que está sucediendo, que para mí es el más grave problema que tenemos en México desde hace muchas décadas o más, la falta de cumplimiento con el orden jurídico. Todo el día hacemos nuevas leyes a nivel de legisladores locales, a nivel del legislador federal, cambiamos las leyes, aumentamos las sanciones de los delitos, ya delitos que tienen 70 años les ponemos 80 años, pero eso no está combatiendo con eficacia a la criminalidad y no está logrando que los mexicanos cumplamos mejor con el orden jurídico. En lugar de cambiar tantas leyes, hay que aplicar las leyes que tenemos, aplicarlas eficazmente, efectivamente.
Y yo quiero, antes de terminar, si me permites, Luis Gerardo, hacer algún comentario sobre lo que señalabas de los derechos humanos. Yo soy un convencido de que los derechos humanos no están en contraposición con la aplicación de la ley, al contrario, vivimos en una democracia y debemos agradecer vivir en una democracia. Hoy leía por ahí que prácticamente el 20% del planeta, solamente el 20% del planeta viven en sociedades auténticamente democráticas, y creo que debemos como mexicanos agradecer eso. Pero parte precisamente de la democracia no solamente es la cuestión electoral, que es muy importante, sin duda, votar y que los votos cuenten y que se cuenten. No, todo ese gran espectro de libertades que tenemos, que es parte de la democracia, eso es lo que tenemos que proteger, y eso es lo que los derechos humanos nos ayudan a proteger. No obstaculizan la investigación criminal ni la labor policíaca, los derechos humanos, al contrario, la complementan. Y hoy en día las investigaciones criminales tienen una base estupenda para que sin violar los derechos humanos se logre efectividad, y se llama tecnología. Hoy en día tenemos una tecnología lo suficientemente avanzada para hacer investigaciones de carácter científico. Totalmente. Y en algún momento recuerdo haber leído un libro extraordinario que hablaba de la correlación del principio de la indeterminación de Heisenberg con el derecho. Es decir, entre más nos acercamos a la sociedad, más precisa puede ser la aplicación de la norma. Entre más nos alejamos, más abstracta es la ley, y esa es la maravilla de la ley, su abstracción para después poderla aplicar al caso concreto. Y sin embargo, existe, doctor Carvajal, esta visión de que cuando un funcionario público, alguien encargado de la Procuración de Justicia, un juez, denota que la ley está en contra de la justicia, entonces el juez debiera inclinarse por la justicia. Y haría referencia, por ejemplo, a aquel juicio del gran Salomón, en donde en su momento, cuando llegan dos mujeres reclamando la maternidad de un niño, el rey Salomón, clarísimamente, con su altísimo estado de conciencia, les propone partir al niño a la mitad, y sabía él perfectamente que la que era la madre verdaderamente diría que se lo quede ella. Entonces, si tuviéramos jueces con el altísimo estado de conciencia del rey Salomón, y a lo mejor hay algunos de ellos, pero haciendo referencia a lo que señalan los textos de la conciencia que tenía el gran Salomón, pues es difícil pensar que haya muchos jueces en cualquier país del mundo que puedan tener ese estado de conciencia. Y entonces, ¿cuál es el riesgo desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva de la aplicación de la ley, a que de pronto un juez que sin duda va evolucionando en su conocimiento del derecho y la justicia, de pronto diga, a mi juicio la ley es injusta y la desaplico? Es decir, esa función existe, y solamente para revisar la constitucionalidad, pues en los tribunales más altos del país. Pero ¿cuál es el riesgo? Que de pronto ya ni siquiera sea un tema de constitucionalidad, sino que se vuelva un tema subjetivo del individuo, del funcionario público, del procurador de justicia, del administrador de justicia, de decir, para mí esto es justo o es injusto. Desde luego que la objetividad tiene que ser la norma y tiene que ser el parámetro, no la subjetividad de un juzgador. En un país, en un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho no es otra cosa más que, en forma muy sencilla, el acatamiento de las leyes por todos los individuos que habitan en un lugar geográfico, sean autoridades de cualquier nivel
de cualquier categoría, de cualquier poder, y sea la sociedad, sean todos los habitantes los que estén bajo el imperio de la ley. Eso es, en términos muy simplistas, lo que es el Estado de Derecho. Entonces, yo creo que afortunadamente en el Poder Judicial Federal tenemos jueces, magistrados y ministros rectos. Pienso que poca subjetividad puede haber en sus fallos y que aplican realmente la Constitución y las leyes en beneficio de los gobernados. Yo sí tengo fe, por ejemplo, en el juicio de amparo. Sí creo que es un medio idóneo para que se proteja un ciudadano. Malo es si tuviéramos, y ojalá no lo veamos muy seguido, han habido algunos casos en que sí hemos notado alguna subjetividad o alguna presión sobre un poder y otro, pero yo espero que nuestros jueces federales y locales se basen bajo el principio de la norma jurídica. Si esa norma es injusta, lo decían, vale la pena entonces, y por eso tenemos mecanismos en el artículo 103, en el 105, en el 107 de la Constitución de la República para impugnarla y que entonces se abroguen, se deroguen y se eliminen por falta de constitucionalidad. Excelente. Y quisiera abordar una última pregunta antes de dar la palabra al doctor Carvajal para que nos comparta las conclusiones de los grupos de trabajo que creo que van a ser de interés para todos nosotros. Quisiera abordar una última pregunta que justamente estábamos comentando, dialogando ayer en una reunión, la doctora Leticia Leal Moya, aquí presente, y que además me honra su presencia, y además le agradecemos todo el apoyo en la organización de este panel, y platicábamos de las grandes complicaciones que existen en el sistema de justicia en México. Y la pregunta es, ¿hay esperanza en un sistema, en una situación como la que estamos viviendo? ¿Lo podemos lograr? Y después de esta plática, en algunas horas de la noche, estaba reflexionando y me estaba acordando cuando he visitado algunos países, por ejemplo, los países nórdicos, en donde los índices de criminalidad son extraordinariamente reducidos, los índices de impunidad pues son casi inexistentes, como calificaciones en estados de derecho tienen las más altas calificaciones, dígase Dinamarca, Suecia, Noruega, entre otros. Y sin embargo también me preocupaba un poco que pudiéramos llegar, y hablaba el doctor, de la consecuencia de llegar a situaciones de gobiernos autoritarios. Y una de las cosas, o una de las situaciones de lo que más valoro de nuestro país, al que amo profundamente, es la libertad con la que he vivido durante 47 años de mi vida. Es decir, cuando uno llega a esos países, se respira como si de pronto uno estuviera viviendo bajo un régimen casi militar. Es decir, no deja de ser muy interesante todo lo que ahí sucede, pero de pronto decimos los mexicanos, pues aquí a mí no me gustaría vivir. O sea, la gente a lo mejor es demasiado fría, a lo mejor es demasiado rígida,
A lo mejor decimos los mexicanos, la gente es un poco cuadrada, pero todo eso es consecuencia de la aplicación de regímenes muy estrictos. Entonces, y lo que estoy comentando no lo digo como una crítica a aquellos países, ellos también cuando vienen aquí valoran la libertad que se respira y con la que vivimos todos los mexicanos y que ojalá y nunca la perdamos. Entonces, la pregunta es, frente a la situación que estamos viviendo actualmente, embajador Ibarrola, ¿hay esperanzas para que sin llegar a un autoritarismo férreo que asfixie la libertad con la que hoy vivimos, podamos solucionar este problema? Yo soy un convencido de que sí hay desde luego la gran posibilidad de ir marchando hacia una evolución positiva de nuestro sistema de justicia en México. Una de las grandes reformas que se han hecho y hacia donde vamos caminando es hacia la oralidad en los procedimientos penales, civiles, familiares, mercantiles, en donde esta oralidad permite que el juez directamente esté en contacto con las partes y que sean los procedimientos más ágiles. En lo laboral, pues hay ahorita pendiente de estarse aplicando en toda la República una reforma muy importante que también va a fortalecer la justicia laboral y también la posibilidad de que antes de llegar al juicio laboral haya una verdadera etapa de conciliación. Por otro lado, la pandemia puso en evidencia algo muy importante, Luis Gerardo. La pandemia puso en evidencia la importancia de aplicar la tecnología a los procedimientos jurisdiccionales. A nivel federal fue factible poder llevar adelante litigios en línea, es decir, aprovechando precisamente el Internet. A nivel local, al menos en la Ciudad de México, eso no se pudo, pero quedó muy clara la importancia que tiene que esa tecnología se aplique y eso va a agilizar los procedimientos, porque no escapa a nadie de los que estamos aquí que una justicia lenta es una injusticia, no es justicia. Y finalmente la prevención del delito. Creo que uno de los puntos en donde prácticamente todos los grupos de trabajo estuvieron de acuerdo es la urgente necesidad de ampliar nuestro concepto de prevención del delito. Que la prevención del delito o de las conductas ilícitas, no necesariamente delictivas, pero ilícitas, no es nada más la policía. Sí, la policía debe estar ahí, pero es muy importante la educación, por ejemplo, que desde la más tierna infancia los niños, las niñas crezcan con el respeto a lo que es el orden jurídico, la ley, las reglas de conducta. Finalmente la ley es una regla de conducta y es muy importante que la educación además transmita valores, los valores que implican vivir en sociedad, que requieren de una vida en sociedad que sea civilizada. Obviamente, otra forma de prevención del delito muy importante es el empleo, el trabajo, el crecimiento económico y algo a lo que el maestro del Valle se refería al principio, lograr precisamente con la seguridad jurídica que haya más inversiones, que es lo único que genera verdaderos empleos de calidad y permanentes. Todo esto es prevención del delito y hacia allá es donde debemos seguir caminando. Se está haciendo, hay que hacerlo con paso más acelerado, pero creo que por ahí va y por eso considero que sí es factible lograr lo que tú señalabas antes. Excelente. Y bueno, pues me gustaría concluir con el panel, con la presentación del doctor Carvajal, de las conclusiones a las que llegaron los grupos de trabajo, pero a lo mejor para no ir directo a las conclusiones, sino crear una introducción a estas soluciones, pues creo que el ejercicio se hizo, sin duda no es una crítica, bueno, hay críticas constructivas, pero es decir, no es una crítica hacia nadie. Los responsables somos todos
y es un problema histórico que venimos arrastrando los mexicanos. Y vivimos en un país extraordinario, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra arquitectura, nuestros centros arqueológicos, nuestras costas. O sea, es un país verdaderamente increíble en donde creo que los mexicanos nos gusta vivir con libertad. Cuando uno llega a este país se respira un ambiente de libertad, se respira un ambiente de solidaridad humana, que en muchas ocasiones es difícil vivir en otros países. En algunas ocasiones, cuando he estado de viaje, recuerdo aquel futbolista, el Jamaicón Villegas, que llegó a representarnos en el extranjero y quería regresar a México porque decía que extrañaba la comida de su mamá. Y yo en muchas ocasiones he extrañado la libertad que se vive en este país, la cercanía con otros seres humanos, la amistad que se puede vivir, el acercamiento que se puede tener con otras y otros desde el punto de vista emocional, sentimental. Es decir, somos una cultura muy amorosa y que creo que lo han identificado otros, y lo que tendríamos que hacer es enfocarnos en resolver nuestros problemas para fortalecer el Estado de Derecho y provocar que esto siga sucediendo. Entonces, la pregunta, querido doctor, es, basado en su experiencia, en el ejercicio que hemos realizado, la pregunta es, ¿hay esperanza? Y si hay esperanza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto que hay esperanzas. Yo siempre he creído y lo rubrico que México es más grande que sus problemas. Y por supuesto que vamos a encontrar soluciones a nuestros problemas. Necesitamos tener conciencia de ellos. Necesitamos no quejarnos, sino buscar las soluciones alternativas para que este país, que es rico en sus seres humanos, rico en su libertad, como lo ha estado diciendo Eliseo del Valle, y que efectivamente es cierto, somos uno de los países que gozan de una libertad, yo diría que casi absoluta. ¿Se puede frenar por razones socioeconómicas la libertad? Probablemente sí. A lo mejor yo quisiera tener un jet privado y entonces tener la libertad de viajar, pero mis recursos económicos no me lo dan. Pero sin embargo, tenemos, aunque hay pobreza, hay que reconocerlo, y ese es uno de los factores que debemos de apoyar y sacar a esas personas que tenemos en pobreza extrema, que son varios millones, para que seamos más igualitarios, desde luego. Pero sí hay un clima de libertad. Precisamente el ejercicio que ASPEM ha propiciado y que ha sido extraordinario por la sapiencia, por el conocimiento, por la capacidad, la experiencia de esos 57 extraordinarios juristas que acudieron al llamado que el licenciado del Valle hizo y que trabajaron durante meses dando pro bono, como se dice, dando en forma honorífica, honoraria, sus conocimientos, sus capacidades. Permítame, no voy a hablar de todos los grupos, tenemos media hora y yo no puedo consumir esa media hora. El sistema de preguntas y respuestas ha sido extraordinario y yo le voy a dar pie al licenciado del Valle para que haga preguntas. Voy a dar algunas soluciones de todos los 12 grupos de trabajo hicieron aportaciones extraordinarias que ojalá quienes tienen el poder político en este país
las tomen en cuenta y las lleven a disposiciones y que haya esa voluntad de ir transformando este país. Por ejemplo, el Grupo de Justicia Federal, el que trabajó en él, una de sus recomendaciones es reafirmar y asegurar la independencia del Poder Judicial Federal y también el grupo que trabajó la justicia local. Porque aquí lo que se hizo ASPE es que invitó a los juristas de las localidades, de las entidades federativas a que participaran. No fue centralizado un grupo nada más de la Ciudad de México, la gran capital de todos los mexicanos. No, se fue a la provincia donde hay extraordinarios juristas, tan buenos como los mejores, y de ahí también, con la experiencia que hay, quienes manejaron las reformas al Poder Judicial local, piden que en las constituciones locales y en la federal se establezca constitucionalmente un porcentaje del Producto Interno Bruto como presupuesto invariable para los poderes judiciales. Nada más con esta propuesta, queridos amigos, yo les puedo asegurar que en mucho la autonomía del Poder Judicial y de los poderes locales judiciales tendría mayor dignidad. Mientras sea la Cámara de Diputados las que establezca las partidas presupuestales y después la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Crédito, quien les dé el dinero al Poder Judicial, este estará sujeto a las disposiciones del Poder Ejecutivo. Otra de las grandes aportaciones fue la mesa que trabajó sobre el derecho internacional, derecho que conforme a la Constitución y a varios de nuestros artículos como el 1, como el 89 fracción décima que fija la política de México a través del Ejecutivo, como el 76 las facultades al Congreso, a la Cámara de Senadores, y como el 133 que establece la jerarquía de las leyes. Nuestros tratados internacionales son disposiciones jurídicas obligatorias cuando han sido firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Y esto es una materia de la mayor importancia. Y estos juristas internacionales mexicanos que trabajaron con una gran capacidad y un gran conocimiento, establecieron una serie de convenciones, tratados internacionales que no han sido ratificados o no nos hemos adherido a México. Déjenme como 4 o 5 nomás leerle para que vean la importancia y la deuda que tenemos con el mundo, porque son tratados que sirven para normar las relaciones internacionales. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, me cuento entre ellos. Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Convenio contra la lucha de la trata de los seres humanos. Convenio sobre la prevención y lucha contra la violencia de las mujeres y la violencia doméstica. Pongo nomás estos ejemplos para no abundar. Yo creo, maestro del Valle, que aquí podría usted para el embajador Ibarrola sacar una buena pregunta. Es un internacionalista de primera línea en nuestro país, igual que el embajador Berruga, que nos honra aquí con la presencia. Pues a petición del doctor Carvajal, querido embajador, el mundo está evolucionando pues desde siempre y hemos estado evolucionando o habíamos estado evolucionando de los estados nacionales muy fuertes
muy poderosos, es decir, la soberanía, nadie por encima del Estado, a de pronto tener órganos supranacionales como lo es, como son las Cortes Internacionales en materia de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tratados internacionales en esta materia, el Pacto de San José, en Europa, en Europa la Convención Europea sobre Derechos Humanos, la Corte Europea sobre Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, la Corte Europea con sede en Luxemburgo, etcétera. Es decir, parecía que íbamos evolucionando, ahora se percibe de alguna manera un retroceso, pero ¿qué tan importante es que México sea parte de esta estructura internacional? O sea, es decir, debemos todo de definirlo nosotros internamente y reclamar una soberanía, que la soberanía es absoluta, o sea, nada por encima de, o debemos de pensar, evolucionar hacia un mundo más integrado. Bueno, yo creo, más bien estoy convencido de que el concepto irrestricto de soberanía ya no existe. El mundo de hoy es un mundo muy pequeño, es un mundo que tecnológicamente nos ha acercado a todos. La globalización es irreversible, nos guste o no, es irreversible. De tal forma que hoy en día ningún país puede realmente reclamar soberanía para violar derechos humanos impunemente, para permitir masacres como las que se dieron hace algunos lustros en el caso, por ejemplo, de Ruanda, de genocidio en África, donde nadie hacía nada. Por otro lado, el medio ambiente. Yo creo que las consecuencias de violar el medio ambiente son transfronterizas, trascienden a un estado, afectan a todo el planeta. Entonces, yo creo que ningún estado puede tener el derecho de acabar con su naturaleza y generar un problema mayúsculo, como ya casi lo tenemos, según se puso en evidencia en esta última convención en Escocia, del cambio climático, en fin, de otros efectos nocivos al medio ambiente, de tal forma que todos tienen que cooperar para conservarlo. La pandemia, lo que hemos estado viviendo y seguimos viviendo hasta hoy en día. Ningún estado puede solo resolver el problema del COVID o cualquier otro que venga. Se requiere de una auténtica cooperación internacional y, bueno, de alguna manera, incluso en nuestra Constitución mexicana tenemos desde 17 lo que algunos tratadistas llamaban la dictadura sanitaria. ¿Por qué? Porque no puedes permitir que haya un contagio irrestricto. Y bueno, a nivel internacional pues es exactamente lo mismo. El combate a la delincuencia organizada transnacional, el combate al terrorismo, todas son cuestiones que han ido minando, por así decirlo, a la irrestricta autoridad soberana de que yo hago dentro de mi territorio lo que se me pega la gana. Por otro lado, México ha sido campeón en la promoción de muchos instrumentos y de políticas internacionales. México es campeón en desarme, por ejemplo. México ha participado en todas las convenciones habidas y por haber en materia de desarme, y no solamente de armas nucleares, sino de armas pequeñas, etcétera. En el derecho del mar, México tuvo una participación impresionantemente activa para una convención que, desde luego, es hoy la más importante en materia del derecho del mar, en derechos humanos, en democracia, en medio ambiente. De manera que tenemos, sí, efectivamente, una larga tradición internacional, la seguiremos teniendo. Hoy somos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que lamentablemente pues está sufriendo de una parálisis porque las 5 grandes potencias no se ponen de acuerdo en nada. Y aquí está el embajador Berruga, que fue embajador de México ante las Naciones Unidas y a quien le ha tocado vivir de cerca esta problemática internacional, que es muy grave, pero por lo pronto no se ha encontrado nada mejor todavía que la estructura actual de Naciones Unidas, pero sí es muy triste, muy preocupante que el Consejo de Seguridad, porque no se ponen los 5 grandotes del planeta, no se ponen de acuerdo y entonces hay parálisis
que afectan seriamente situaciones tan graves como las que están pasando, por ejemplo, en Siria. Pero sí, yo creo que sin duda alguna el planeta es cada vez más pequeño, y una de las conclusiones, con esto termino, del grupo de Orden Jurídico Internacional fue el intensificar la capacitación y el conocimiento de las relaciones internacionales y del derecho internacional a todos los servidores públicos, sobre todo de procuración y de administración de justicia, y desde luego en las escuelas de derecho. Ya no podemos, no sé si hay estudiantes de derecho aquí, pero no podemos considerar que derecho internacional es una materia que está ahí nada más de relleno. Hoy en día eso ya no es aceptable. Quisiera continuar con dos preguntas adicionales para después darle la oportunidad a los que nos acompañan de hacer algunas preguntas, algunos comentarios y cerrar este diálogo tan interesante. Y quisiera abordar un tema que tiene que ver con una de las ramas del conocimiento que usted maneja de una manera impresionante, doctor Carvajal, y que es nuestro pasado prehispánico. México sería inimaginable sin considerar a las culturas originarias. Es decir, México no se puede concebir sin pensar en los mayas, en los mexicas, en los tarascos, en todas las culturas chiapanecas, tzotziles, tojolabales, centales, desde el punto de vista oaxaqueño, los zapotecas, los mixtecas, etcétera. Y cada una de estas culturas tenía su propia naturaleza en esa época prehispánica, es decir, tenían sus identidades, pero también tenían sus grandes diferencias. Vamos a pensar que eran países en su momento diferentes y que ahora, derivado de la colonia, quedaron integrados y después en el México independiente, en el gran México que hoy somos. Y me parece que estamos hablando, y usted me corregirá, de aproximadamente 13% de población indígena. Es difícil llevarla al punto más preciso, es decir, no es la mayoría, pero sí es una minoría importante, y que sin considerar a esas culturas, como decía, no nos podemos concebir como nación. Entonces, la pregunta es, desde el punto de vista de identidad de los mexicanos, ¿cómo integrar a estas culturas? ¿Cómo valorarlas más? Eso me parece que nos ayudará a valorarnos más como mexicanos, integrar en vez de separar. Y con el entendimiento y la comprensión que usted tiene de sus usos y costumbres, ¿qué podríamos hacer desde esa perspectiva para fortalecer al Estado mexicano desde el punto de vista del sistema de justicia? Es una pregunta interesantísima y muy compleja de poder responder. Tenemos 67 etnias en todo el país y sí, aproximadamente unos 14, 15 millones de indígenas que ellos mismos en los censos nacionales reconocen que son indígenas. Es una de las preguntas que viene en estos datos estadísticos de los censos que el país tiene. Yo pienso que se han hecho esfuerzos muy grandes desde hace muchísimos años, pero que esos esfuerzos probablemente han tenido un defecto en mi concepto. Hemos querido integrar a nuestras etnias, a nuestros grupos indígenas, al estilo de los mestizos y de los criollos. Hemos querido que sean como nosotros,
y ellos orgullosamente todavía tienen un pasado luminoso, todavía tienen raíces y creencias, un sincretismo religioso incluso en el catolicismo y en sus antiguos dioses. Yo pienso que esta política equivocada de quererlos hacer a nuestra imagen y semejanza es lo que no ha permitido avanzar. ¿Qué podríamos hacer? La pregunta, mi querido amigo Eliseo del Valle me la suelta y no es de los grupos de trabajo. Así que en una contestación también a bote pronto, yo diría que la integración se debe de dar, y ya hay un atisbo leve en el artículo 4 constitucional, desde luego, en que reconoce la pluralidad del Estado mexicano, pero desgraciadamente el artículo 4 ha sido letra muerta, porque hay violaciones constantes. La Constitución en ese artículo señala, por ejemplo, que para que haya un Tren Maya, y perdón por el ejemplo, no porque sea el actual, para que pase la carretera X por una zona de ellos, se les debe de pedir asesoría, consejo, ser escuchados, ser convencidos de los beneficios y las bondades que puede traer ese desarrollo, que puede traer esa obra que se va a hacer. Y esto no se cumple. Entonces, lo que necesitamos es irlos integrando, pero respetando sus usos y costumbres. Y solamente los respetamos en la materia electoral. Ahí sí, pero no los respetamos en ninguna otra forma. Y si queremos integrarlos a una vida nacional, ahí creo que es el camino. Respeto absoluto a su forma de ser, a sus usos y costumbres, y en forma tenue y muy paulatina irle dando dosis de culturalización al estilo de la inmensa mayoría de los mexicanos. Excelente. Pues como última pregunta, y anuncié que va a haber una última antes de conocer si el grupo que nos acompaña, si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario que sin duda siempre suman. La pregunta para ustedes dos sería, me gustaría que cada uno de ustedes nos hablara de uno de los hallazgos de las propuestas de soluciones conclusiones de este esfuerzo que más, o sea, que quisieran resaltar ante en este foro. Una cada quien y por qué es relevante para el sistema de justicia mexicano. Bueno, es francamente muy difícil escoger una de tantas, porque realmente las propuestas específicas y concretas de los grupos de trabajo fueron muy ricas, pero no es digamos, ni con mucho, no podría yo jerarquizarlas, todas son igualmente importantes, pero hablando del tema que se comentaba hace un momento, de las comunidades indígenas, por ejemplo, el Grupo de Derechos Humanos señaló que era muy importante facilitar los derechos colectivos de autor para las comunidades indígenas por lo que hace a su producción artística, artesanal, y además también promover el registro civil y facilitar actas de nacimiento en las comunidades indígenas que muchas veces carecen de ellas y las personas no tienen pues identidad jurídica. Estupendo. Doctor Carvajal. Bueno, al igual que mi amigo Ibarrola, pues es que es imposible seleccionar una. Son, me atrevo a pensar, más de 100, 120 recomendaciones las que han hecho los 12 grupos, y a todas
de mayor importancia. Vi una que no porque sea superior en importancia a las demás, sino simplemente porque es un tema que no tratamos y lo quiero manifestar. Sobre derecho laboral. Ustedes saben que el derecho laboral es importantísimo en una sociedad humana. Es el que compagina dos factores importantes en el mundo, no nomás en nuestro país. Establece esa relación entre un industrial, un comerciante, un capitalista en el buen sentido de la palabra, con el asalariado, con la fuerza del hombre, con su capacidad, su intelecto, etcétera. Une dos factores de la producción importantísimos. Y el derecho laboral lo que busca es precisamente ese equilibrio entre ambos factores. Hace 10 años, hace 3, 4 años tuvimos una reforma laboral importante, la transformación de esta justicia sea dictada y otorgada por los poderes judiciales. Ustedes recordarán que hasta antes de esta reforma, las juntas de conciliación y arbitraje de autoridades administrativas eran las que solucionaban los conflictos de trabajadores y de patronos. Entonces, la reforma, que es estupenda, voltea los ojos, le retira al poder administrativo esa facultad y se la entrega a los juzgadores. Se la da a los tribunales, en materia federal, desde luego, al Poder Judicial Federal, y en materia local de las entidades federativas, a los correspondientes poderes judiciales. Es una buena reforma. Trae, por ejemplo, un acierto, forma un órgano de conciliación, porque si bien las juntas de conciliación y arbitraje tenían esta función, se volvió un mero trámite. Ni siquiera las partes asistían a la conciliación y entregaban un escrito diciendo que no estaban de acuerdo con la conciliación, y con eso pasaban a la siguiente etapa, que era el arbitraje. Ahora este órgano, un órgano descentralizado, va a tener la función obligatoria para las partes de acudir previamente a la materia litigiosa a una conciliación para solucionar los problemas. Este es un gran acierto. ¿Cuál es lo que ha considerado los grupos de trabajo? Uno de ellos, que es inadecuado en la reforma. La justicia es pronta y expedita, conforme a nuestro artículo 17. La justicia en materia laboral perdió desde hace muchos años este atributo de ser expedita, rápida, certera. Y ahora, pero tenía una ventaja. En mi estado, en Chiapas, es mi estado y soy muy orgulloso chiapaneco, hay 16 juntas de conciliación y arbitraje, 16. En la reforma solamente se establecieron 2 tribunales. Fíjense ustedes la gran diferencia para quienes van a pedir justicia, que sobre todo son los trabajadores. El desplazamiento de sus lugares, lo oneroso que esto les sale. De 16 juntas a 2 tribunales en las ciudades más importantes, Tuxtla y Tapachula. ¿Qué van a hacer las gentes de mi pueblo de Pichucalco, Chiapas, para ir hasta Tuxtla? ¿Qué van a hacer las gentes del Soconusco para ir a Tapachula? Esto es una reforma que el grupo de trabajo está solicitando y creo, y por eso la quise tocar,
creo que es sumamente importante en la materia laboral para acercar, porque esa es una de las funciones de la justicia para ser pronta y expedita, acercar ella a los usuarios. Excelente. Pues dando conclusión al ejercicio, abriendo el espacio para preguntas y respuestas, que además ya tenemos un buen número que probablemente no vamos a tener la posibilidad de concluir en el tiempo que nos queda. Quiero anunciarles, bien lo dijo el doctor, esta pregunta sobre el derecho indígena y los pueblos originarios, sin duda fue una provocación. No pensé que me fuera a acusar ante este foro, pero sí fue una provocación, y fue una provocación por el gran conocimiento que tiene sobre la materia, y para invitarlo posteriormente, pero ahora me he obligado a hacerlo delante de este foro, a formar un grupo de trabajo 13 que sea sobre los pueblos originarios y el derecho indígena, que además 13 es mi número de la suerte. Excelente, pues aquí en Guadalajara se inaugura este grupo 13 de trabajo, y quiero anunciarles que este documento al que nos hemos referido, porque es muy difícil, yo diría imposible cubrirlo, como lo ha señalado el doctor Carvajal y el embajador Ibarrola en el tiempo que hemos tenido para presentarlo, se encuentra tanto en la página del Instituto Aspen de México como en la página del Senado de la República. Lo pueden buscar en la página de la Junta de Coordinación Política, ahí está ya, porque fue presentado por Aspen al Senado de la República, como ya se los anuncié. Y aquellos de ustedes que les interese aportar, opinar, contribuir, aliarse a este ejercicio, la Universidad Autónoma de Guadalajara ha sido un gran aliado para el Instituto Aspen de México desde su formación, y valoramos mucho, nos sentimos muy orgullosos, muy honrados de contar con la participación de una universidad tan importante en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Entonces, sean todos bienvenidos a este esfuerzo, y abordamos entonces la etapa de preguntas y respuestas. Tengo aquí algunas que me han compartido, pero dicen que primero en tiempo es primero en derecho. Ese es un principio que viene desde el derecho romano, y aquí el doctor Lucio Lastra, amigo querido, y no solamente amigo personal, sino amigo de Aspen, porque tiene esa calidad por todo lo que ha aportado al Instituto Aspen de México, levantó la mano en primerísimo lugar. Entonces, adelante, Lucio. Gracias, Gerardo. Me da mucho gusto que esté. Yo creo que me pueden oír al doctor Máximo Carvajal y a Eduardo. Yo soy panecano, casi también tengo una familia paneca. Dos cosas muy concretas. Una, ya hay en México esfuerzos como la Comisión de Arbitraje Médico, que la debimos haber seguido fortaleciendo a nivel de que todos los estados tengan una buena comisión de arbitraje con las reglas y las normas. Sigue existiendo, pero creo que puede ser en otras partes del derecho algo que pueda servir de ejemplo de que hay organismos en México como la Comisión de Arbitraje, que se fundó en los años 90. El otro asunto es el tema indígena, que a los que somos de zonas indígenas siempre nos ha preocupado. Yo fui secretario de Salud de un estado y director del Seguro Social en varios. Es el acercamiento a las zonas indígenas sin demagogia de todos los servicios. Lo que se ofrece en las ciudades hay que ponérselo al doble salud, doble educación, doble comunicación, y ahora los medios de comunicación digitales que les lleguen, ellos aprendan a usarlos, porque va a ser más fácil para ellos incorporarse, que tampoco me gusta esa palabra, pero de sí participar en un país, en una comunidad. Estupendo. Gracias por la aportación, Lucio, y ya tenemos oportunidad de platicar al respecto. Tenemos aquí alguna pregunta que señala
si creen que es mejor tener buenos jueces que tener buenas leyes, ¿por qué en México existen tantas leyes que muchas veces son incongruentes y obsoletas? ¿Y quién puede eliminarlas? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Los dos. Bueno, yo creo que un binomio perfecto son buenos jueces y buenas leyes. Pero si me dieran a escoger, yo seguiría a Pietro Calamandrei, que decía que cuando en un país los jueces tienen miedo, es una sociedad que va al caos. Creo entonces, entre ese binomio, yo preferiría tener jueces rectos, capaces, honorables, honestos, bien preparados y que aplicaran no solo la justicia, sino el valor que atempera la justicia, que es la equidad. Excelente. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, a menos de que quieras añadir algo. Coincido plenamente con Max. La siguiente pregunta es una pregunta que creo que es muy profunda, que señala: ¿consideran que la sociedad hemos dado pie a que la corrupción en el sistema siga existiendo? Y es una pregunta que me parece extremadamente profunda. Me recuerda a lo que dijo John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos de América en los 60s, 1960s, que decía: no se pregunten qué puede hacer su país por ustedes, o sea, en este caso no se pregunten qué puede hacer México por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por México. Es lo que decía John F. Kennedy, y en algún momento, y el doctor Carvajal participó en ese esfuerzo de alguna manera, elaboramos una cartilla ciudadana en donde contratamos a algunos juristas expertos en el país, algunos expertos en educación, para ver cómo provocar un cambio de conciencia en México. Y lo que me llamó mucho la atención es que estos expertos en la educación, juristas, incluso aquella cartilla ciudadana se presentó aquí en la Feria Internacional del Libro. Al abordar el tema, listaban una serie de reclamos al gobierno de México. Me pareció sumamente interesante y concluimos el esfuerzo porque sin duda eso es una cara de la moneda, es decir, ¿qué le exigimos al gobierno? Es una responsabilidad ciudadana exigir al gobierno. Pero por otro lado, ¿cuál es la pregunta? Y ese fue, digamos, el pie que faltó en ese ejercicio. La pregunta es: ¿cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos para provocar un mejor país? Y entonces aquí la pregunta que me parece sumamente atinada es: estamos reclamando que el Estado nos dé mejores leyes, estamos reclamando que nos den una mejor seguridad pública, mejores sistemas de prevención, mejor educación, mejores sistemas de administración de justicia. Y la pregunta que me parece extremadamente atinada, y felicito al que la haya hecho, incluso si quiere levantar la mano, felicidades. La pregunta es: ¿qué nos toca a los ciudadanos? O sea, ¿qué podemos provocar, embajador? Bueno, yo creo que lo que ha señalado el maestro del Valle es muy cierto. Definitivamente, el punto central es que ¿qué debe hacer el ciudadano para tener una mejor sociedad? La corrupción es un mal que se encuentra en todas las sociedades de la Tierra. No creo que haya una sola en el planeta que no tenga problemas de corrupción. Pero hay niveles. No,
hay quienes decían que, bueno, una persona es honesta o no es honesta, es categórico. Sí, pero hay niveles de corrupción. Y lo mismo encontramos corrupción en el sector público, como en el sector privado, como en el sector social, etcétera. Yo considero que uno de los aspectos que pueden verdaderamente tratar de cambiar esa tendencia es la educación, pero la educación desde el principio, desde la más tierna edad, y educar con valores, educar con principios. Porque si por otro lado lo único que transmitimos a quienes estamos educando es que quien no tranza no avanza y que quien no tiene dinero no vale, pues evidentemente no estamos cooperando a erradicar el mal de la corrupción. Pero les repito, está en todos los estratos. Por otro lado, en el aspecto de los deberes ciudadanos, hay todo un grupo que sigue trabajando, supongo, en ello, en que si bien estamos hablando de derechos humanos, también debemos hablar de los deberes que tenemos como habitantes, como ciudadanos en una determinada sociedad. ¿Cuáles son nuestros deberes? Bueno, pues nuestro deber es, obviamente, cumplir con las leyes. No nos gustan, hay que cambiarlas. Hay que insistir en cambiarlas, hay métodos democráticos, etcétera. Hay que pagar nuestros impuestos, por ejemplo. O sea, no puede uno reclamar mejores servicios y estando dedicado alegremente al deporte de evadir impuestos. Por otro lado, pues sí, la corrupción tiene normalmente dos partes, el que pide y el que da. Lamentablemente, muchas veces el que da es para quitarse de un problema que va a ser tremendo si no lo hace. Pero también es cierto que muchas veces el sistema permite que la gente escoja mejor resolver los problemas con corrupción a que irnos por la línea correcta. De manera que yo soy un convencido de la existencia de esa cartilla o de ese documento de los deberes ciudadanos, porque está muy bien que tengamos derechos, pero también tenemos obligaciones y hay que cumplirlas. Estupendo. Y vamos a disparar una segunda pregunta hacia ti, querido embajador, por haber sido su Procurador General de la República y de la Ciudad de México, y habla del sistema penal, y señala, partiendo de la idea de que en México la denuncia es poca, ¿qué podemos esperar en el futuro del sistema penal mexicano, si históricamente conocemos que la falta de denuncia hizo que fracasara este sistema en el Imperio Romano? Bueno, adelante, por favor. Es muy importante denunciar los delitos, siempre. El problema radica en que muchas veces la denuncia es una revictimización, es decir, el pobre que ya fue víctima de un delito sufre 10, 12 horas en la agencia de la autoridad para poder levantar el acta correspondiente. Debemos trabajar en simplificar la denuncia correspondiente. En muchos países, prácticamente en todos donde yo he estado como representante diplomático, la denuncia es ante la policía. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es un abogado litigante. El objeto del Ministerio Público es meter a la cárcel al culpable y conservarlo ahí, es decir, convencer al juez de la culpabilidad del individuo. Pero quien es y quien realiza las investigaciones debe ser la policía. Nuestro sistema es que denunciamos ante el Ministerio Público y eso obviamente atiborra al Ministerio Público de un trabajo impresionante. A mí me tocó ver la barandilla en la Ciudad de México y la barandilla era realmente uno de los talones de Aquiles en la Procuración de Justicia. Ahora, les voy a comentar y con esto termino. Un criminólogo estadounidense a quien yo tuve oportunidad de tratar nos decía en una reunión que el problema del sistema penal en los países en general es que el policía no habla con el Ministerio Público y el Ministerio Público no habla con el policía. El policía y el Ministerio Público no habla con el juez no habla con el Ministerio Público y mucho menos habla con la policía.
Y ninguno de estos tres habla con el carcelero. Y desde luego, pues estos tres, policía, Ministerio Público, juez, mucho menos tienen interés en hablar con quien está a cargo de las cárceles. Y me decía este gran criminólogo, ¿y quién creen que habla con los cuatro? Con la policía, con el Ministerio Público, con el juez y con el carcelero. ¿Quién creen? El criminal. Ese habla con los cuatro. Es el único que habla con los cuatro. Entonces, el chiste, para acabar con esto, es que el sistema de justicia esté integrado y haya una buena comunicación entre todos los eslabones, entre policías, ministerios públicos, jueces y, obviamente, el sistema de readaptación social. Excelente. Pues mi responsabilidad no solamente era moderar este ejercicio, sino asegurarnos que termine a tiempo, y ha llegado la hora porque es la 1:45, justamente a tiempo. Les agradecemos al doctor Máximo Carvajal Contreras, al embajador Ibarrola, a los presentes, a la Universidad de Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro, todo el apoyo en la organización de evento, y sobre todo a ustedes que estén aquí presentes, porque sin que hubiera esta interrelación, pues este evento no tendría ningún significado. Gracias a todos y esperemos que hasta pronto. En la tarde tenemos un evento en donde viene la ministra Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará con nosotros, y el senador Eduardo Ramírez Aguilar, chiapaneco, para tratar el tema del sistema de administración de justicia, solamente el sistema de administración de justicia, visto desde la perspectiva del legislativo y del judicial. Entonces están todos invitados a acompañarnos esta tarde. El evento es a las 7 de la tarde en este mismo lugar. Buena tarde.